Para esto entrevistamos al analista político Robert Valencia. Él se encuentra en Colombia y quisiéramos conocer en este momento cuál es el efecto que ha tenido la migración de venezolanos hacia ese país, tomando en cuenta cifras oficiales que aporta Migración Colombia, que dan cuenta de 470.000 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, entre quienes se encuentran de manera legal y se han acogido a estos mecanismos que ha ofrecido el gobierno colombiano y quienes se les ha vencido ya el periodo de estadía, pero continúan allí. Gracias por atendernos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, señor Valencia, ¿nos escucha? Sí, les escucho. Sí, y quisiéramos saber entonces cuál es el efecto que ha tenido en este momento, hasta este momento, la migración de ciudadanos venezolanos a Colombia. ¿Hay un impacto en el día a día? Se ha hecho referencia, por ejemplo, por parte de Migración Colombia, que se ha atendido más de 17.000 ciudadanos venezolanos por urgencias hospitalarias, y pues el presidente Santos señalaba pues la preocupación que le genera la migración hacia el vecino país y también pues el efecto que esto podría tener más adelante de incrementarse sobre el proceso de paz. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo no sé qué tanto efecto puede llegar a tener en el proceso de paz, en el sentido de que sí, podría ocasionar, más allá de cerrar estas heridas que ha dejado el conflicto interno, sí podría ocasionar tal vez un desbalance aún mayor en lo que ya en Colombia existe, que es la desigualdad social, ¿no? Que ha sido prácticamente el motor que ha llevado a que Colombia haya sufrido tantos años de conflicto interno. Realmente Colombia pues ya ha considerado poner campamentos alrededor de la frontera para atender precisamente este éxodo de venezolanos, que incluso se podría exacerbar por las medidas que ha adoptado el presidente Maduro recientemente. Recordemos que PDVSA y que el gobierno venezolano está tratando de hacer pagos en sus bonos a expensas del suministro de comida a los venezolanos. Es decir, imagínense si los venezolanos que dependen de estos servicios comunitarios como los CADIVIS y todos estos centros donde se provee alimentación, y donde no tengan estos suministros, estos insumos, pues se van a ir a la frontera de Colombia a adquirir algo de alimento, lo cual podría exacerbar esa situación. Yo creo que Colombia no puede enfrentar este problema solo, es decir, Colombia está tendiendo la mano, pero me parece que hay otros países latinoamericanos que también se deben de unir a una causa común, que es la de mejorar la vida de los venezolanos, o por lo menos llegar a que los venezolanos, dentro de su soberanía, por supuesto, logren mitigar esta crisis que aqueja a ese país. Ahora, en el mes de julio, para quienes nos sintonizan y se conectan con nosotros a esta hora desde países distintos a Colombia y a Venezuela, en el mes de julio el gobierno colombiano anunció que concedía un permiso especial de permanencia para los ciudadanos venezolanos que se encontraran en el país en ese momento, pues siempre y cuando hubiesen ingresado a Colombia a través de un punto fronterizo formal, no por los llamados caminos verdes, siempre y cuando pues reunieran ciertas condiciones. Y en este momento informa que 67.000 venezolanos se han acogido a este beneficio, y este beneficio implica, entre otras cosas, la posibilidad de trabajar en Colombia y asistencia social, un seguro social. ¿Cómo se ha insertado el ciudadano venezolano en líneas generales a la sociedad colombiana? Bueno, como todo proceso de migración, obviamente vemos que hay distintas olas, o lo que le llaman las olas de migración. Al comienzo, pues los venezolanos que llegaban a Colombia eran venezolanos o son venezolanos profesionales, muchos de ellos incluso personas que tienen mucha experticia en el campo petrolero, y del cual, hay que decirlo, Colombia está beneficiado porque Colombia ha adquirido una cierta bonanza petrolera gracias a la experticia de esos venezolanos. Hemos
hemos perdido temporalmente la comunicación en esta entrevista. Conversamos con Robert Valencia, analista político, periodista colombiano, pues que daba cuenta de cómo se ha integrado el ciudadano venezolano a la sociedad colombiana a propósito de estos beneficios que se han otorgado por parte del gobierno de ese país a algunos ciudadanos para que puedan estar de manera legal en esa nación. Estamos hablando, por ejemplo, del permiso especial de permanencia, que fue una medida que entró en vigencia en julio de este año y que hasta el momento ha beneficiado a 67.000 ciudadanos venezolanos, de acuerdo con datos oficiales que aporta Migración Colombia. Creo que tenemos ya en la línea nuevamente a Robert Valencia, analista político y periodista, para esta conversación. ¿Nos escucha? Bien, también mientras retomamos el contacto con este periodista y analista que nos atiende y comparte con nosotros pues, su punto de vista en este momento, queremos recordar que otra de los mecanismos para facilitar este proceso de tránsito de los venezolanos hacia Colombia, que ha colocado sobre la mesa y que ya está en vigencia por parte del gobierno colombiano, es la tarjeta de movilidad fronteriza que se otorga a ciudadanos venezolanos que vivan en Venezuela, que al vivir en Venezuela necesiten transitar constantemente hacia Colombia a través de las zonas de frontera y que pues acudan a comprar alimentos, medicinas, a visitar familias. Este beneficio no les permite ingresar hasta el interior del país, tampoco vivir en Colombia, no les permite trabajar ni estudiar, no pueden afiliarse al sistema de salud, que son dos beneficios que sí les permite el permiso especial de permanencia. Tenemos ya nuevamente en la línea telefónica al analista político y periodista colombiano Robert Valencia. Señor Valencia, le escuchamos entonces su planteamiento a la manera como el ciudadano venezolano, ¿sí nos escucha? Señor Valencia. ¿Nos escucha, señor Valencia? Bien, estamos nosotros conversando con Robert Valencia, ya decíamos, analista político, periodista colombiano, y sí vamos a compartir con ustedes en este momento algunos datos que ya aporta Migración Colombia a partir de su más reciente boletín que ha sido publicado el 26 de octubre de este año. Ya comentábamos que estiman que 470.000 ciudadanos venezolanos, entre quienes están de manera regular y quienes están de manera irregular, se encuentran en territorio colombiano. La cifra fue entregada por el director general de esa entidad, Cristian Kruger Sarmiento, y da cuenta de que a la fecha hay más de 202.000 ciudadanos venezolanos de forma regular en territorio colombiano. Como ya mencionamos en esta entrevista que hemos venido desarrollando, cerca de 67.000 de estos ciudadanos venezolanos son beneficiarios del permiso especial de permanencia, un mecanismo que les permite trabajar y también disfrutar de la seguridad social en ese país. Nuevamente, tenemos ya en la línea telefónica a Robert Valencia, analista político, periodista colombiano. Y señor Valencia, usted nos mencionaba pues la manera como se ha incorporado el ciudadano venezolano, el trabajador venezolano al mercado laboral y también a la sociedad de Colombia. ¿Nos escucha? Señor Valencia. Bien, hemos perdido la comunicación, pues destacar que el análisis del señor Valencia a propósito de estas palabras que ha expresado recientemente, hace solo algunas horas, el presidente Nicolás Maduro, quien ha manifestado preocupación por la situación económica y social que experimenta Venezuela. Ha dicho también que ese país pues, espera ser generoso y atender a los ciudadanos venezolanos que así lo necesiten. Sin embargo, pues advierte acerca de los efectos que está ocasionando ya en el sistema de salud, también en el sistema educativo de Colombia, y pues advierte que de incrementarse este número de ciudadanos venezolanos que han ido hasta Colombia podría haber pues otros efectos. Vamos ahora vía Skype a contactar nuevamente al periodista Robert Valencia. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Sí, no, antes de esta interrupción por razones técnicas, pues conversamos acerca de la manera como se ha integrado al mercado laboral colombiano el ciudadano venezolano.
Sí, lo que yo estaba diciendo en el momento de la interrupción era los distintos tipos de inmigrantes o las distintas olas, como se le llaman, los distintos grupos de venezolanos que han ingresado en Colombia, que es un fenómeno que ocurre en todos los países, donde una primera ola de inmigrantes son regularmente personas que tienen un mejor estatus económico, que tienen un mejor nivel educativo y que llegan a Colombia a abrir negocios o incluso a trabajar en áreas como la exploración de petróleo, en lo cual Colombia se ha beneficiado profundamente realmente. Y han llegado otras olas donde no son personas que tengan un nivel económico muy alto o un nivel educativo muy alto. Y lamentablemente estos grupos que han llegado últimamente a Colombia, pues a pesar de que han tratado de asimilarse a la sociedad colombiana, la misma sociedad colombiana los miran con cierto estigma, con una cierta rencilla, por decirlo. Y eso es algo que también había ocurrido de los colombianos que iban a Venezuela. Y esto es un fenómeno que ocurre una y otra vez. Y esto no solamente pasa en Colombia, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en muchos lugares, lamentablemente. Y Es yo decir, creo que sí. puede resultar cuesta arriba para un ciudadano venezolano incorporarse a la sociedad colombiana ante esta actitud que menciona, entendemos, de parte de algunos ciudadanos también del país fronterizo Colombia. Sí, por supuesto. Yo creo que también depende, como vuelvo a mencionar, depende del venezolano que arribe a Colombia. Si es un venezolano que no tiene muchos recursos, que realmente es un venezolano pobre, que ha llegado a Colombia, pues obviamente el colombiano promedio lo va a ver como una persona que quiere adueñarse de los servicios que se le ofrecen en el país, que es una persona que no va a contribuir en nada a la sociedad, bien sea por medio de impuestos o que viene a mendigar o a robar, etcétera. Y lamentablemente este tipo de estigma, como lo vuelvo a menciono, pues existe en Colombia como existe también en Panamá, porque Panamá también, siendo un país que recibe muchos venezolanos, también se ha visto afectados por ese estigma, por ese estereotipo que existe ahora en países que han sido receptores de una gran diáspora venezolana. Ahora, Yo creo que no tanto es el problema del venezolano, sino también es el concepto del colombiano, el concepto del panameño, el concepto del dominicano, estos países que reciben venezolanos que no deben recibir al venezolano de esa manera. Es decir, se entiende que hay una crisis en Venezuela y que los países en el entorno de Venezuela pues quieren ayudar. Y yo creo que ese es el punto principal, y especialmente en el caso del colombiano también, porque obviamente Colombia, a diferencia de muchos países latinoamericanos, pues no ha tenido una ola de inmigrantes tan grande como la ha tenido Venezuela, como la ha tenido Brasil, como la ha tenido Argentina, y obviamente el contacto de un grupo foráneo, como es en este caso el venezolano, pues siempre genera cierto rechazo, un cierto temor, un cierto escepticismo, ¿no? Ahora, señor Valencia, de acuerdo con los datos oficiales, de los que ya hemos hecho referencia, 202.000 ciudadanos ciudadanos venezolanos se encuentran en forma regular, en forma legal en territorio colombiano. Es decir, para ellos están previstas algunas condiciones, están contempladas, sí, está contemplado que puedan incorporarse al mercado laboral, contar con un trabajo, contar con seguridad social. Eso está así, es decir, no deberían representar ningún tipo de inconvenientes para el sistema. Y esto pues, se lo comento a propósito de la descripción que nos ha hecho de la actitud de algunos ciudadanos colombianos hacia los ciudadanos venezolanos que llegan a ese país. Y yo creo que esto conviene tanto al venezolano como llega, como al colombiano que lo acoge. ¿Por qué? Porque así el venezolano no cae en manos inescrupulosas, porque lamentablemente muchos de los que llegan pueden incluso ser parte de una trata de blancas, por ejemplo, o que sufran abusos laborales. Es decir, es importante que ellos incorporen o que se reintegren a un sistema o a un marco legal para que la persona que lo llegue a emplear pues no abuse laboralmente y que reciba los beneficios que necesita. Yo creo que eso es una medida muy importante que ha hecho el gobierno colombiano, porque sí, no solamente beneficia al venezolano, sino que también beneficia al sistema en cierta forma, porque así digamos, el venezolano puede recibir servicio médico, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, sin desviarme un poco del tema, pero vemos, por ejemplo, que hay muchos venezolanos que no han recibido asistencia médica y que llegan a Colombia. Muchos de ellos incluso podrían ser portadores de alguna enfermedad sin ellos saberlo. Y esto está contemplado incluso por la Organización Mundial de la Salud, quien ha dicho
que muchos de estos venezolanos de bajos recursos tienen algún tipo de virus y ellos sin saber lo que está incubándose y que llegan a otros países y pueden generar un problema de salud. Al ser ellos incorporados en un sistema de salud, reciben el cuidado médico que ellos merecen. Así que yo creo que muchos de los colombianos no saben de esto y me parece que es importante reconocerlo para precisamente eliminar esos prejuicios, para eliminar ese estigma que sufre el venezolano que más lo necesita. A mí me parece que hay que hacer una campaña de concientización del venezolano que llega a Colombia y que llega con necesidad, pero también entendiendo que el venezolano quiere llegar es simplemente a mejorar sus condiciones de vida que lamentablemente en sus países no lo pueden hacer. Señor Valencia, gracias por atendernos. Robert Valencia, periodista, analista político colombiano, dando cuenta pues de la migración de ciudadanos venezolanos a ese país. Y queremos ahora compartir con ustedes también parte de unas declaraciones pues que recoge. A ustedes, muchas gracias por la... A usted. Parte de unas declaraciones, como ya decíamos, declaraciones oficiales que recoge el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, específicamente el Departamento de Migración de Colombia. Declaraciones del director de Migración, Cristian Kruger Sarmiento, señala lo siguiente a propósito de la información de que 67.000 ciudadanos venezolanos son beneficiarios del permiso especial de permanencia que ha otorgado Colombia a estos ciudadanos venezolanos que se encontraban en ese país hasta el mes de julio. Y señala lo siguiente, citamos, la implementación del permiso especial de permanencia nos ha permitido evidenciar la voluntad de los ciudadanos venezolanos de regularizar su situación migratoria, de estar en Colombia respetando nuestras normas, y esto es positivo. Recordemos que la migración es positiva para un país cuando se hace de forma ordenada y segura, y justamente en eso es que hemos venido centrando nuestros esfuerzos. Y así lo ha dicho el director de Migración de Colombia, y creímos oportuno compartirlo con ustedes a propósito del análisis que hacía el periodista Robert Valencia. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso tenemos más Latinoamérica en vivo. Ya volvemos.